Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una de las fiestas populares de mayor arraigo tal vez en nuestra Latinoamérica y que se ha distribuido geográficamente ya en forma amplia es la fiesta del carnaval. En el mes de febrero, tradicionalmente en muchos países, se reúne la gente en forma muy especial para esto que es carnaval. Y vamos a hablar con Salvador de toda esta raíz cultural, histórica, que se ha metido en nuestra Latinoamérica en diferentes países y que expresa un sentir de cultura, un sentir religioso, un sentir de cómo expresar toda una alegría, todas unas ganas de vivir la vida de cierta manera. ¿Qué tal, Salvador? Bien, muy bien. Creo que no le es ajeno a nadie en Latinoamérica. No, para nada. Además, por ejemplo, Brasil hizo una industria del carnaval, una industria turística importante. El asunto es la relación que tiene el carnaval con la religión y la relación que tiene el carnaval con la historia. Creo que son dos cosas que habría que investigar bien. En primer lugar, porque muchos no creen que el carnaval tenga una connotación religiosa, y la tiene. Porque justamente nosotros tenemos los días de carnaval y después tenemos el miércoles siguiente, que es miércoles de ceniza, y allí comienza la cuaresma, el ayuno cuaresmal que va a terminar en el día de la resurrección. Lo que quiere decir que vamos a mirarlo dentro del contexto del mundo cristiano, el carnaval sería el momento no solo de la alegría, yo diría que más de la alegría, del desenfreno, ¿no? Donde los hombres que van a entrar a un periodo de penitencia, antes de entrar en la penitencia, manifiestan todos sus desbordes en estos días de fiesta, en la forma más primitiva, enmascarándose, haciéndose pasar por lo que no son, con excesos de sensualidad y sexualidad desatada. Es como si en estos días todo fuera permitido, porque después entramos en la zona de penitencia. Por lo tanto, el carnaval, yo lo siento como una desconformidad con todo lo que viene detrás, ¿no es cierto? Como sacudirse mucho antes de entrar en la época de penitencia, ¿no? Que establecía, sobre todo en América Latina y en ciertos países de Europa, establecía la Iglesia. Lo cual demuestra una disconformidad con eso que está planteado, ¿no? Claro, vamos a hacer todo lo que no vamos a poder hacer después, lo vamos a hacer ahora. Y siempre ha sido una fiesta caracterizada por los desenfrenos, es decir, no hace falta esto que yo lo afirme aquí ni que lo demuestre. Siempre está caracterizada por los desenfrenos de la carne. Y acá es interesante porque tal vez uno de los orígenes de la palabra carnaval, cuyo origen y etimología es totalmente incierta, ¿no? Hay varias teorías en cuanto a dónde viene la palabra carnaval, pero por lo menos la palabra carnestolendas, que se utiliza como sinónimo de carnaval, lo que quiere decir es carnes la carne que se echa afuera, ¿no? Y acá se habla de la carne no por el cuerpo, sino por las tendencias, digamos, las tendencias malsanas del ser humano de utilizar su cuerpo en una sexualidad fuera de toda contextualización familiar y matrimonial, ¿no es cierto? Basarlo en los instintos. En los instintos, es un desborde del instinto. Entonces, ese instinto hay que sacarlo fuera. Y entonces ahí sería esa la primera forma de decir carnaval. Voy a sacar los instintos y los voy a dejar fuera. Claro. ¿No es cierto? Eso sería lo primero. La carne debe ser abandonada. Ese sería. Y por supuesto que todo esto viene, no aparece con el cristianismo, ¿no? Es una fiesta cuyas raíces, algunos llegan a remitirlas al antiguo Egipto, ¿no? Todos los países paganos, todos los pueblos paganos tenían fiestas orgiásticas, ¿no? Casi no hay excepción en eso. Casi no hay excepción. Por ejemplo, en la mitología egipcia se relacionaban estas fiestas orgiásticas
con el gozo de los placeres entre la diosa Isis y el dios Osiris, ¿no? Y entonces el pueblo celebraba todo esto desenfrenándose también. Como los dioses los hacían. Claro. Y esto tomaron los pueblos griegos, que tenían las fiestas báquicas, los bacanales, ¿no es cierto?, al dios Baco, las fiestas dionisíacas, ¿no? Si hablamos de romanos, según hablemos de romanos, hablemos de griegos. Y levantaban entonces etapas de tremendo desenfreno, con las mismas características que tiene entre nosotros el carnaval. Algunos dicen que en las festividades al dios Baco eran escandalosas, tan escandalosas que sabemos que el Senado romano promulgó un decreto prohibiéndolas 186 años antes de Cristo. Lo que quiere decir que ya ellos, aún viviendo en el paganismo, sabían que estos excesos eran tremendos y destructivos para la disciplina, para el orden, para el buen nombre, para el honor de la comunidad, ¿no? Y entonces ellos lo sacaron esto. Y estamos hablando de tiempo precristiano. Estamos hablando de tiempo precristiano. Porque muchas veces gente habla de esa represión correlacionándolo con los cristianos, pero no, nada que ver. Sí. Ahora, por otro lado, otros dicen que la palabra carnaval viene de los romanos. Ajá. Y deriva de dos palabras, carrum navale, ¿no? Ajá. El carro naval, ¿no? Porque parece que en alguna de estas fiestas construían algunos carruajes con forma de barco, y arriba de esos carruajes aparecían gente disfrazada que se mofaba, ¿no? Y entonces a eso le llamaban carros navales o carnavales. Parecería que ese podría ser otro de los orígenes de la palabra carnaval, pero allí también tenemos una serie de fiestas orgiásticas, ¿no es cierto? Es notable que en la Biblia también se habla que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, influenciado por los años que había pasado con Egipto, construyen un dios, el famoso becerro de oro, construyen un dios a la semejanza de los dioses que tenía Egipto, ¿no? Y ese dios que ellos construyen, a los que ellos le dan el nombre de su propio dios, Jehová, le empiezan a rendir un culto que es un culto orgiástico. Ahora uno dice, ¿de dónde han sacado esas costumbres orgiásticas? ¿No es cierto? ¿De dónde que la celebración religiosa toma esas características? Seguramente ellos lo habían visto en Egipto, que la celebración a los dioses egipcios, la idolatría, se manifestaba en esa forma. Y entonces desbordaron también orgiásticamente en ese momento. Quedan testimonios de que los fenicios también tenían fiestas orgiásticas, fiestas tremendas, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de fiestas solamente de alegría. Eran ceremonias donde se mezclaba el desenfreno con el pensamiento religioso, y lo que se hacía en nombre de la religiosidad. En algunos casos hay algunos datos que nos llegan del pasado que pueden ser ilustrativos para esto, ¿no? No solamente había orgías, sino que cuando se celebraban en Roma las Saturnales, es decir, las fiestas a Saturno, se elegía, los soldados elegían entre todos al que creían más bonito, ¿no? Al más vistoso, guapo, al más guapo, al más bello, ¿no es cierto? Y entonces lo nombraban algo así como el rey del cuartel. Y él tenía durante ciertos días, los días de las Saturnales, tenía el gobierno de todas las cosas. Pero el último día era obligado a suicidarse sobre el altar de Saturno, ¿no? Como una ofrenda al dios Saturno. Lo que quiere decir que no era solamente un juego lo que se estaba haciendo, sino que había dentro ciertas ideas religiosas muy imbricadas con el juego, ¿no? Es decir, no era solamente una diversión o 4 días de diversión, sino que tenía un contenido donde lo religioso llevaba al sacrificio. Sí, entonces no estamos frente a cosas tan inocentes como a veces podemos pensar. Estamos frente a cosas que tenían consecuencias muy pero muy fuertes para la vida de la comunidad. Ese es el contexto histórico de cómo podríamos pensar de lo que es el carnaval hoy día, convertido en otro tipo de fiesta ya hasta incluso mercantilizada para poder sacar buen partido de ella. En un breve momento seguimos charlando con Salvador de Lutri de esta fiesta popular extendida por muchas partes de nuestro mundo llamada Carnaval.
Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La conversación de hoy tiene que ver con una fiesta popular de toda nuestra Latinoamérica, más arraigada tal vez en algunos países más que en otros, pero que siempre tiene su expresión y que se ha globalizado. Ya se ha hecho una fiesta de donde viene gente de muchas partes del mundo a presenciar cómo en algunos países se practica, se festeja, se celebra esto que es el carnaval. Uh-huh. Y hablabas un poco, Salvador, de algunos del contexto histórico en que se ha ido formando toda esta fiesta que vemos hoy. Y también el contexto social, porque, por ejemplo, comparemos dos carnavales, ¿no es cierto?, de América Latina, ya que estamos en América Latina. El carnaval brasilero tiene indudablemente una fuerte influencia africana, sí. ¿No es cierto? Es decir, es una cultura que tiene una gran presencia africana y la presencia africana se ha hecho sentir, y se ha hecho sentir con mucha fuerza. Y los ritmos de la música y todo lo que está implícito esos días es bien de ese contexto. Sí, y la gente que participa también, muchos de ellos son descendientes afro, ¿no? Pero tenemos también el carnaval de Oruro, en Bolivia, que está mucho más emparentado con las ceremonias indígenas, ¿no es cierto? Y donde el diablo tiene una participación que es protagónica, ¿no? Y yo veo que los dos carnavales son bien distintos. A pesar de tener cosas en común, sin embargo son bien distintos, ¿no? Por supuesto que que nosotros conocemos hoy como carnaval brasilero es lo que es para la exportación lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Claro. Es decir, habría que buscar bien las raíces, cuáles son las raíces de todo esto. No sería posible el lujo del carnaval brasilero si no fuera porque es una atracción turística. Habría que investigar bien cómo lo festejaba el pueblo antes que fuera una atracción turística, antes que fuera conocido en todo el mundo, antes que los turistas viajaran, ¿no? Pero me imagino que no tendría el despliegue que tiene ahora por el dinero que se invierte justamente porque reditúa. Pero me doy cuenta que tanto la cultura brasilera como la cultura boliviana tienen dos formas totalmente distintas, aunque tienen cosas en común, ¿no es cierto? Tienen cosas en común. Una de las cosas en común es el desenfreno, es la máscara que me cubra el rostro, ¿no es cierto? Para ocultarme el medio. Claro, porque en alguna forma yo no voy a hacer cosas que no voy a avalar con mi honorabilidad, entonces preservo la honorabilidad. Y esta es una costumbre veneciana, ¿no? Los famosos carnavales de Venecia son los que impusieron la máscara. Digamos, la trajeron nuevamente al mundo occidental, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ese día se prestaba para muchas cosas. Las máscaras permitían, por ejemplo en Venecia, que se ejecutaran ciertas venganzas los días de carnaval, ¿no? Porque era muy difícil después encontrar a quién era el ofensor, ¿no es cierto?, o el asesino. En otros casos se utilizaba para tener mayor libertad en el ejercicio de la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, amantes y todo eso con máscaras, era mucho más fácil llegar al desenfreno en esta forma. Pero la máscara ya me está hablando de un hombre que está queriendo ocultarse de los demás, ¿no? Que no quiere hacer cosas, pero no quieren que lo vean, ¿no? Este sería la primera de las manifestaciones negativas que uno ve. Otra de las cosas es que siempre se habla como dirigiendo al carnaval al rey Momo, ¿no? Y el rey Momo es el rey de la burla, que por sus locuras y por sus sarcasmos lo echaron del Olimpo, ¿no? Quiere decir que es el dios destronado, pero que viene a tomar su trono aquí tierra, abajo. Sí. Y el dios Momo es hijo del sueño e hijo de la noche.
es interesante esto, ¿no? Porque cuando hablamos de sueño, ¿no? Estamos hablando de un mundo de ilusiones, un mundo de fantasías. Y cuando hablamos de noche, hablamos de oscuridad, ¿no es cierto? De lo que está oculto, de lo que no se ve, de lo tenebroso. Y creo que son las dos cosas que caracterizan, ¿no? El carnaval. Reina lo oculto, lo tenebroso, junto con la gran ilusión, porque hay una gran ilusión en el carnaval. El hombre se viste de lo que no es, quiere representar lo que no es, ¿no es cierto? Las aspiraciones de la persona se manifiestan en los disfraces, ¿no? El muchachito que se viste de espadachín del siglo XV, porque es un admirador de todo eso, o que se viste como el zorro, o como Superman, o como la última creación de la televisión o de los medios, ¿no? Digamos que son manifestaciones de deseos internos que se manifiestan en esos días. Y creo que, por un lado, hay un espectáculo que en muchos casos puede ser bonito, no vamos a negar de que puede ser vistoso, colorido, sí. Y por el otro lado hay un sustrato debajo que es bastante tenebroso, ¿no? Y hay una historia que realmente es una historia bastante dura, ¿no? Con respecto a los antecedentes del carnaval. Es algo que en alguna forma, a pesar de que no se ha llegado a determinar exactamente, ¿no es cierto?, pero que en alguna forma todos coinciden en que de un lado o del otro se originan el paganismo y se originan los peores cultos paganos. Lo que se muestra así a las claras, todo lo que tú señalabas, la necesidad del ser humano, o parece como que necesitar en algún momento desbocarse, ¿no? Como que tanta formalidad, tanto ajetreo durante todo el año, tanta rigurosidad en su estilo de vida, parece que encuentra una boca de salida, un alivio a todas esas tensiones en este tipo de fiestas. Sí, lo que implica que el hombre es un gran simulador, ¿no es cierto? El hombre es un gran simulador. Va por la vida mostrando una cara que muchas veces no se corresponde con la realidad de lo que hay en su interior. El hecho de pertenecer a una sociedad, de tener cierta cultura, ciertos principios y tener que respetar para la convivencia todos esos principios, hace que el hombre se ponga una máscara y sus tendencias más ocultas y más secretas nunca salgan a la realidad, ¿no? Hay algo que está reprimido dentro de él, hay algo que está contenido dentro de él. Si fuéramos freudianos diríamos el ello, ¿no es cierto? Si quisiéramos ser más latinoamericanos diríamos que todos nosotros tenemos, como dicen algunos criollos, ¿no? El indio que llevamos dentro, que quiere salir. Hay algo dentro nuestro que está queriendo salir, ¿no es cierto? Con todo respeto lo digo, es una frase popular, por eso repito esto, ¿no? Quiere decir que hay algo que está queriendo salir de dentro nuestro. Yo diría que lo diabólico que hay en el hombre quiere salir, ¿no? En alguna forma todo lo malo que hay en el hombre quiere emerger. No emerge porque somos seres sociables. Entonces, al ser seres sociables nos ponemos una máscara, hacemos lo que hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva, ¿no? Estamos desnudos, pero nos ponemos un delantal de hojas de higuera que tapen todo eso y que nos den cierta dignidad. Pero indudablemente esto está desbordando dentro nuestro y llega un momento en que estalla. Y yo creo que el carnaval es una de las grandes oportunidades del estallido, donde se ve lo que hay dentro del hombre realmente. Porque uno piensa que personas muy formales, muy serias, ejecutivos grandísimos. Por ejemplo, tal vez uno de los educadores más grandes de América, como Domingo Faustino Sarmiento, era un fanático del carnaval, ¿no? Y salía en grandes carretas para evitar que lo mojaran, y mojaba él a la gente, ¿no es cierto? Es decir, en plena presidencia hizo esto. Lo que quiere decir que hay gente que necesita desatarse, ¿no? Fíjense que es una fiesta incluso de agresión. Los romanos, en sus fiestas, sus bacanales, tomaban confites y llevaban bolsas de confites y lo arrojaban a la cara de la gente, ¿no? Y esa es una forma de agresión. Claro. Después parece que un papá por allí, no sé si fue en Inglaterra, que era imprentero, le llevó a sus hijos los pequeños recortes de papel en una bolsita
y parece que alguien los usó en carnaval para tirarlo, y de allí apareció el papel picado que se tira, ¿no es cierto? O las serpentinas, que es un rollito que se tira. Bueno, sí. es inocente, pero hay todo un sentido de agresión, y se van perfeccionando los métodos, y ahora tenemos aerosoles para tirar, ¿no es cierto? Pero es siempre contra el otro, Claro, ¿no? claro. Es en alguna forma, a pesar de que es muy gracioso, pero no deja de ser mostrar algo así de lo agresivo en el hombre. Y uno puede ver en todos los detalles del carnaval un hombre que se disfraza, un hombre que muestra su agresividad, todo muy velado, pero está allí, un hombre que desata sus instintos, lo que tiene contenido lo desata, y que después de esos 4 días llega el miércoles de ceniza y empieza la penitencia. Claro. Es decir, en alguna forma está diciendo, bueno, pero me tengo que purificar de todas estas cosas. Se castiga a sí mismo. Se de castiga vuelta. a sí mismo, ¿no? Para el año que viene volver a lo mismo y volver a castigarse a sí mismo. Es un ciclo como del eterno retorno, volvemos siempre a lo mismo. Pero revela algo de la naturaleza humana. Yo creo que las soluciones que tenemos que buscar a eso tienen que ser mucho más hondas y profundas, y que esa dualidad que hay en el ser humano, tan lamentable y que tanto drama trae a nuestra sociedad, tiene que solucionarse por métodos espirituales. Creo que al margen de lo que es el carnaval y de lo que es la cuaresma, tenemos que pensar que nuestra vida tiene que tener una relación con Dios, con el Eterno, con el que nos hizo, con sus mandamientos, para que esos mandamientos de Dios puedan ser cumplidos sin la presión tremenda que se ve que se desata en el carnaval. Y creo que tenemos algo, como criaturas de Dios, tenemos la dignidad de los seres humanos, y muchas veces estas fiestas lo único que hacen es promover la pérdida de la dignidad humana. El hombre pierde su dignidad en esos días. Si creemos que el hombre es imagen de Dios, el hombre tiene una dignidad, y si creemos que el hombre es caído, es verdad, hay una fuerza dentro de él que quiere emerger y quiere destruirlo, pero tenemos también que creer que Dios es el Dios redentor, que puede entrar en el corazón de ese hombre caído y puede transformar ese corazón para que el hombre sea diferente. También creo, Salvador, que muchas veces este tipo de fiestas revelan la mentalidad que hay en muchos de nuestros coterráneos de nuestros países, de que el cristianismo es algo aburrido, ¿no? Que entonces vamos a divertirnos todo lo que podamos fuera del contexto eclesial, fuera del contexto religioso, para luego recluirnos y a penar. Creo que cuando uno mira la historia bíblica, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y ve el pueblo de Israel, montones de fiestas establecidas, pero fiestas de alegría, de ponerse contento, pero hacerlo no de esta manera, no desenfrenadamente, sino equilibradamente. Se puede vivir una fe gozosa, no penando, viviendo en ceniza y en ceniza, sino viviéndola de otra manera. Sí, yo creo que, creo que una de las grandes equivocaciones históricas es cuando se inventan fiestas, y la cuaresma es una fiesta, es un invento, ¿no es cierto? Es una creación humana la cuaresma. Creo que a lo mejor con la mejor de las intenciones, pero no fue establecida ni por los apóstoles, ni por Jesucristo, ni tiene una raíz en el Evangelio. Es algo que se ha traído después. Y a veces, en muchos casos, esta cuaresma eran tiempos de penitencia dolorosos, difíciles de atravesar y de cumplir, con largos ayunos y todo esto. Indudablemente el hombre se rebela contra todas estas cosas. Tenemos que aprender, creo que, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, el hombre no se salva por las obras que hace, sino por la fe en Jesucristo. Y tenemos que dejar de enfatizar que, vamos a salir si hacemos 40 días de penitencia, para creer que nuestra fe en Jesucristo es la que nos limpia el pecado del corazón y la que nos hace nuevas personas.
Escuchábamos Variaciones del Carnaval de Venecia por Sergei Nakariakov. Estábamos escuchando esta obra de trompeta realmente fabulosa. Queremos ahora escucharlos a ustedes y sus pensamientos acerca de este análisis sobre el carnaval que ha hecho Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. Puede escribirnos al correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, www.tierrafirmertm.org, el lugar donde encontrarnos en internet para escuchar este audio nuevamente, para descargar el archivo MP3, para poder también dar su opinión, para obtener el texto de la conversación con Salvador de Lutri. Todo en www.tierrafirmertm.org. Si prefiere, escríbanos una carta a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay, al método tradicional yendo a la oficina de correo. Casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nos vamos despidiendo de usted, dejándole todos estos materiales a su disposición para que pueda interactuar con nosotros tanto en internet como en las redes sociales de Facebook, Twitter, y seguirnos y participar juntos de esta multiplicación de pensamientos para afectar nuestra cultura. Volveremos cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.